Acomódese, compadre, que lo que le voy a contar no es una de esas historias que se escuchan en las ferias entre trago y trago de mezcal barato. De esas que se olvidan cuando se apaga la última lumbre del campamento. No, señor. Esta es una verdad que quema. Una de esas crónicas que se quedan grabadas en el alma como el fierro candente en el anca de un potrillo, doliendo cada vez que el tiempo refresca la memoria. Póngase cómodo. Arrímese a la sombra de este mezquite y limpie el polvo de su sombrero, porque vamos a viajar a 1915, al mero corazón de Zacatecas, donde el sol no calienta, sino que castiga, y donde la tierra tiene un color a sangre seca que no se le quita con ninguna lluvia. Mire bien el panorama en su mente, compadre. Imagine un mediodía tan pesado que hasta los zopilotes se quedan quietos en las ramas de los huizaches, esperando a que algo muera. El aire vibra, ¿lo ve? Es ese calor que parece que el mundo se está derritiendo. ¿Y el polvo? El polvo de Zacatecas, fino como la harina pero amargo como la hiel, metiéndose en los pulmones, en los ojos, en cada grieta de la piel de los hombres que ahí están reunidos. Estamos en un patio de muros altos, de adobe viejo que ha visto pasar balas y suspiros por igual. Y ahí, frente a esa pared manchada por la historia, no hay un hombre con los ojos vendados pidiendo un último cigarro. No, compadre. Lo que hay es un animal. Fíjese bien en ese cuaco. Es un tordillo, pero no uno cualquiera. Su capa es de un gris cenizo, oscuro como las nubes que anuncian tormenta en la sierra, pero salpicado por unas manchas blancas, redondas, irregulares, que parecen haber caído del cielo con violencia. Por eso le pusieron el granizo, porque su estampa recordaba esos temporales que destrozan las milpas en un descuido. Es un animal de hechuras fuertes, de patas que parecen troncos de encino, y un pecho tan ancho que apenas cabe en el carril. Pero lo que le hiela a uno la sangre no es su tamaño, sino sus ojos. Son ojos de hombre, compadre, llenos de una sabiduría que no le pertenece a las bestias, una mirada fija, serena, que ve más allá de los rifles que le apuntan. Y del otro lado, mire a los soldados. Son muchachos del pueblo, curtidos por la revolución, hombres que han visto el destello del Mauser y el rechinido del sable en lo más recio de la batalla. Pero hoy, compadre, hoy tienen los dedos temblorosos. Vea a ese sargento. Un hombre que ha enterrado a hermanos y ha fusilado a traidores sin que le parpadee un párpado. Tiene la cara mojada, y no es por el sudor. Son lágrimas, compadre. Lágrimas de esas que nacen de la confusión y del cariño traicionado. Porque esos soldados, antes de ser verdugos, fueron los compañeros de ese animal. Le dieron de comer en su mano. Le cepillaron el lomo con cuidado después de las marchas forzadas, y compartieron con él la poca agua que quedaba en las cantimploras bajo el fuego enemigo. Para ellos, ese caballo no es solo un caballo. Es, o era, el símbolo de su orgullo. Era el cuaco del coronel Arrieta, el líder que seguían a ciegas por los cerros de la patria. El coronel, ese hombre de bigote espeso y voz de mando que les prometió tierra y libertad, ese que siempre iba al frente sobre la grupa del granizo, luciendo como un centauro de la libertad. Pero hace apenas unas horas, en el fragor de una carga de caballería que debía ser su gloria, el granizo hizo lo impensable. En medio del estruendo de los cascos y el grito de ¡Viva México!, el tordillo se encabritó de una manera salvaje, como si lo hubiera picado el mismísimo demonio, y lanzó al coronel Arrieta por los aires, dejándolo caer justo bajo los cascos de la carga enemiga que venía cerrando filas. Lo vieron morir, compadre. Vieron cómo su jefe era pisoteado por la marea de hierro y carne, mientras el granizo se quedaba ahí, parado, mirando la carnicería con una frialdad que le heló el espíritu. Para el regimiento, eso fue una traición peor que si un hermano les hubiera disparado por la espalda. Por eso están ahí, con los fusiles cargados y el alma rota.
listos para ejecutar a la bestia que, a sus ojos, les arrebató la esperanza. Pero escúcheme bien, compadre, porque aquí es donde la verdad se esconde como una víbora bajo la piedra. Usted sabe que los caballos sienten el alma del que los monta. Saben si el corazón que late contra sus costillas es puro o si está podrido por la ambición. El granizo no era un traidor. Era el único que tenía los ojos limpios en medio de tanta mugre. Mientras los soldados lloran y se preparan para apretar el gatillo, en las alforjas de la silla de montar del coronel Arrieta, esa que todavía está tirada en el fango del campo de batalla, hay un papel. Un papel con sellos de oro y firmas de los que compran almas por monedas. Ese coronel al que todos lloran. Ese Arrieta que parecía el padre de la tropa, ya había vendido a sus hombres. El papel era una orden de entrega, un acuerdo para llevar a todo el regimiento a una emboscada, donde serían masacrados a cambio de un puesto alto en el nuevo gobierno y una bolsa llena de pesos de oro. Arrieta no era un héroe, compadre. Era un Judas que se vestía de seda. Y el granizo lo supo. Sintió el olor a podrido en la piel del coronel. Sintió la vibración de la mentira en las riendas. El caballo no lo tiró por accidente ni por susto. Lo ejecutó. Lo entregó a la muerte para salvar a esos mismos muchachos que ahora, con el corazón en la mano, se preparan para matarlo a él. Dígame usted, compadre, ¿qué pesa más? ¿La lealtad a un hombre que nos miente con palabras bonitas? ¿O la lealtad a la verdad que no necesita voz? Es un paradoja de esas que le retuercen a uno el juicio. El granizo está ahí, aceptando su destino como un mártir de 4 patas. No relincha, no patea, no busca escapar. Parece que entiende que su misión ya está cumplida, que el precio de salvar a su manada de hombres es convertirse en el villano de su propia historia. Es un sacrificio silencioso, una ejecución que es en realidad un acto de amor supremo que nadie comprende. Vea el brillo del sol en los cañones de los rifles. Sienta el silencio que duele más que un grito. El granizo levanta un poco la cabeza, olfatea el aire cargado de pólvora y parece mirar al sargento a los ojos, como diciéndole: «Hazlo, muchacho, no llores. Tú estás vivo, porque yo acepté la infamia». Qué cosa tan dura es la vida, ¿verdad, compadre? Que a veces, para ser el salvador, uno tiene que aceptar que le llamen verdugo. Que a veces, una bala honesta en el pecho es el único premio que este mundo le da a los que se atreven a ver la podredumbre detrás de las medallas de oro. En este canal, compadre, no venimos a contarle cuentos de hadas. Venimos a desenterrar estas historias que el tiempo ha querido tapar con el polvo del olvido. Historias de caballos que fueron más hombres que los hombres, y de hombres que se perdieron en la ambición. Esta es la leyenda del granizo, el caballo que prefirió el paredón antes que cargar con la traición sobre su lomo. Dígame, compadre, antes de que sigamos adelante con este relato que apenas empieza a desangrarse, ¿usted ha sentido alguna vez que todos están en su contra por haber hecho lo correcto? ¿Ha tenido que callar una verdad para proteger a los que ama, aunque eso signifique que le miren con odio? Cuénteme su historia ahí abajo en los comentarios, que aquí estamos para escucharnos, para compartir este trago amargo de realidad. Póngale su me gusta a este vídeo si siente que el corazón se le mueve con la nobleza de este animal. Y suscríbase, compadre, suscríbase a este caballón cronista, que aquí es donde la historia se cuenta con el respeto que se merecen los que ya no están. Prepárese, porque vamos a entrar de lleno en la vida del coronel Arrieta, en cómo se fue tejiendo esa red de engaños y cómo el granizo, desde que era un potrillo cerrero en las llanuras, ya traía marcada en la frente la señal de que él no aceptaría jamás el yugo de la deshonra. Esta crónica apenas calienta motores, compadre, y le aseguro que lo que viene le va a abrir los ojos más que el primer café de la mañana. ¿Siente ese escalofrío? Es la verdad que viene galopando. Vamos a ver quién era realmente ese hombre que todos creían santo, y cómo un animal,
con su instinto de tierra y viento, fue el único capaz de oler la traición antes de que se derramara la primera gota de sangre hermana. Siga conmigo que la pólvora ya está en el aire y la orden de fuego está a punto de salir de unos labios que no saben que están a punto de matar a su propio Salvador. ¡Ay, Zacatecas! Tierra de plata y de hombres de fierro. ¿Cuántas verdades habrás sepultado bajo tus cerros? El granizo espera, los rifles esperan, y usted y yo, compadre, esperamos a que la justicia, aunque sea tarde y aunque sea amarga, encuentre su camino a través de este relato. Porque aquí no se olvida nada, y menos el sacrificio de un cuaco que fue más leal a la patria que el mismo que llevaba las estrellas en los hombros. Vea cómo el granizo cierra los ojos un instante. Quizás está recordando las praderas verdes, lejos de la guerra, lejos de la mentira de los hombres. Quizás está sintiendo el frescor del agua en un arroyo que ya no volverá a beber. Pero cuando abre los ojos otra vez, no hay miedo. Hay una paz que solo conocen los que han cumplido con su deber, aunque el deber sea una soga al cuello o un pelotón de fusilamiento. Escuche el crujido de la tierra bajo las botas de los soldados. Sienta la tensión del aire. El sargento toma aire, va a dar la orden. El tiempo se detiene. El destino está escrito, pero la leyenda apenas está naciendo. Y usted, compadre, es testigo de este momento donde el honor se viste de tordillo y la traición se viste de uniforme. Siga adelante con este cronista, que todavía hay mucha tela que cortar en este lienzo de valor y sombras. Ay, compadre, si usted cree que el destino de un guerrero se escribe siempre con tinta de oro y en papel de seda, es que todavía le falta mucho camino por andar y mucha tierra que tragar. El honor, ese de verdad, el que no se presume en los desfiles, se amasa con el barro de la desdicha y se templa en el fuego del desprecio. Porque antes de que aquel cuaco tordillo estuviera frente al paredón de Zacatecas, antes de que se convirtiera en la sentencia del coronel Arrieta, hubo un principio amargo, un origen que olía a olvido y a estiércol. Déjeme que le cuente, compadre, porque esta parte de la historia le va a apretar el pecho tanto como a mí. Imagine la hacienda de San Juan de los Olivos, allá por el rumbo de la sierra, un lugar donde el apellido importaba más que el alma y donde la belleza de un caballo era la medida de la fortuna de su dueño. Fue en una noche de tormenta brava, de esas donde el cielo parece que se va a caer a pedazos, cuando el granizo asomó la nariz al mundo, pero no nació entre pajas limpias y bajo la mirada de un veterinario de ciudad. Nació en un rincón oscuro del potrero, entre el lodo y los relámpagos. Cuando el caporal lo vio a la mañana siguiente, no soltó un grito de júbilo, compadre. Soltó una maldición. El potrillo no era bayo, ni alazán, ni tenía esa estampa lucida que buscan los que quieren presumir en la plaza. Era un tordillo sucio, con el pelaje manchado por unas motas blancas que no guardaban orden ni concierto. Parece que le cayó la lepra, dijeron unos. Es un mapa de la mala suerte, dijeron otros. En aquellos tiempos, compadre, la gente del campo era muy de agüeros y supersticiones. Decían que un caballo con esas manchas era pego como la muerte, un animal maldito que traería la ruina a quien lo montara. Lo vieron tan feo, tan fuera de regla, que ni siquiera le dieron el beneficio de la duda. Desde el primer relincho, el granizo fue un paria, un despojo de la genética, que no merecía ni el fierro de la hacienda en su anca. Mientras los potrillos finos, esos de sangre española y cuellos de cisne, eran entrenados con mimos y llevados a las caballerizas de lujo, a el granizo lo mandaron a los corrales del fondo. Lo condenaron a la humillación de los pesados, compadre. Lo pusieron a tirar de las carretas cargadas de estiércol y desperdicios. ¿Se imagina usted la pena de un animal que nació para el galope y termina hundiendo las patas en la podredumbre día tras día? El sol le quemaba el lomo, las moscas lo volvían loco y el látigo de los peones
hombres amargados que descargaban en el animal su propia miseria. Le dejaba marcas que se confundían con sus manchas blancas. Para todos en la hacienda, el granizo era una cliacha, una jaca de desecho, un mueble viejo que solo servía para el trabajo más sucio. Lo veían pasar con su carreta rechinando, la cabeza gacha y el paso lento, y se reían. «Ahí va el mapa de la muerte», gritaban los muchachos. El animal aguantaba, compadre, aguantaba con una paciencia que parecía de piedra. Pero en sus ojos, si uno se fijaba bien, había una chispa de fuego que nadie sabía leer. Nadie, excepto el viejo Pedro. ¡Ah, Pedro! ¡Qué hombre tan solo y tan recio, compadre! Pedro era el caballerango más viejo de la hacienda. Un hombre que tenía más cicatrices que años, y mire que ya le andaba llegando a los 70. Caminaba con una cojera marcada, arrastrando la pierna izquierda porque años atrás un semental malhumorado le había destrozado la cadera. Pedro vivía en un jacalito cerca de las cuadras, solo con sus recuerdos y su soledad, rodeado de caballos que no eran suyos, pero que conocía mejor que a sus propios hijos. Pedro veía el granizo y veía su propio reflejo en un espejo roto. Él también era un despojo para los dueños de la hacienda, un hombre que ya no podía montar, que ya no podía correr, que solo servía para limpiar las herraduras de los caballos que otros montaban. La gente se burlaba de su cojera, los jóvenes le daban la espalda cuando hablaba, y el patrón ya estaba pensando en mandarlo a la calle porque ya no rendía. Eran dos almas olvidadas, compadre, un hombre roto y un caballo feo, unidos por el hilo invisible de la marginación. Una tarde de esas donde el aire quema, Pedro vio cómo un caporal joven le pegaba el granizo con un chicote, porque el caballo no podía sacar la carreta de un bache de lodo. El animal bufaba, se esforzaba, pero la carga era demasiada. Pedro, sin decir palabra, se acercó. Le quitó el chicote al muchacho con una fuerza que nadie creía que le quedara en los brazos, y lo mandó al diablo. Se quedó solo con el tordillo. Se acercó a su cabeza, le puso la mano en el bostezo y le habló bajito, en ese idioma que solo los hombres que han amado a la tierra entienden. «No les hagas caso, Prieto», le dijo Pedro mientras le limpiaba el lodo de la cara con su propio pañuelo. «Ellos solo ven el pelaje, no ven el corazón. Pero tú y yo sabemos, ¿verdad? Tú y yo sabemos lo que es que te miren como si fueras basura». A partir de ese día, nació una alianza que no estaba escrita en ningún libro de caballería. Pedro empezó a cuidar del granizo en sus horas libres. Le robaba un poco de avena a los caballos finos, le curaba las mataduras que le dejaba el arnés de la carreta con ungüentos de hierbas que él mismo preparaba, y lo cepillaba hasta que las manchas blancas brillaban como perlas bajo la luz de la luna. Pero Pedro no solo le daba comida y cariño, compadre. Pedro sabía que la guerra estaba cerca, que el viento de la revolución ya soplaba fuerte desde el norte y que un caballo que sabe pelear es la diferencia entre la vida y la muerte. En secreto, en los potreros del fondo, cuando todos dormían, Pedro empezó a entrenar al granizo como si fuera a ser el caballo de un general. Lo enseñó a no tener miedo, compadre. ¿Usted sabe lo que cuesta que un caballo no se espante con el trueno de un disparo? Pedro disparaba su vieja pistola cerca de sus orejas, primero lejos, luego más cerca, hablándole siempre con voz firme, dándole una caricia después de cada estruendo. Lo enseñó a entender las órdenes sin necesidad de riendas, solo con el ligero toque del muslo o la presión de la rodilla. «Un centauro, eso vas a ser», le decía el viejo mientras el caballo respondía a sus gestos como si le leyera el pensamiento. El granizo creció. Ya no era aquel potrillo patojón y debilucho. Se puso macizo, compadre. Tenía unos músculos que parecían sogas trenzadas bajo la piel y un aguante que dejaba chicos a los caballos de carrera. Seguía siendo feo a los ojos de los ignorantes. Seguía teniendo ese pelaje moteado que recordaba al granizo sobre la ceniza, pero ya no arrastraba las patas. Caminaba con una altivez silenciosa, como si supiera que dentro de él latía la sangre de los valientes.
Pedro lo miraba con orgullo y con tristeza a la vez. «Tú eres más que todos ellos juntos», murmuraba mientras le acariciaba el cuello. Para el viejo, el granizo era su único amigo, el único ser en el mundo que no se reía de su cojera, que no lo miraba con lástima. El caballo, por su parte, seguía a Pedro a todos lados. Si el viejo se sentaba a fumar su cigarro, el tordillo le ponía el hocico en el hombro. Si el viejo caminaba despacio por el corral, el caballo ajustaba su paso para que su sombra protegiera la del hombre. Eran una sola voluntad, una sola alma dividida en dos cuerpos diferentes. Pero la vida es una ingrata, compadre. Llegó el año de 1914 y la revolución entró a la hacienda como una avalancha de fuego. El coronel Arrieta, que por entonces andaba reclutando gente y caballos para la División del Norte, llegó con sus hombres pidiendo lo mejor de la caballada. Los dueños de la hacienda, temblando de miedo, sacaron a los caballos finos, a los alazanes de paso elegante y a los bayos de crines largas. Arrieta los miraba con desprecio. «Estos son para pasear en la plaza. Yo necesito caballos de guerra, caballos que no se quiebren al primer galope en la sierra», gritaba el coronel. Fue entonces cuando sus ojos se toparon con el granizo, que estaba allá atrás, amarrado a una carreta vieja. Arrieta se quedó callado. Se acercó al tordillo moteado, le miró las patas, le sintió el pecho y le abrió el bostezo para verle los dientes. «Este», dijo Arrieta con una sonrisa que le cruzaba la cara. «Este es un caballo de verdad. Está feo como un pecado, pero tiene madera de la buena». Pedro sintió que el mundo se le caía encima. Se acercó al coronel, arrastrando la pierna más que nunca, y le suplicó: «No se lo lleve, mi coronel. Es un animal maldito, está loco, no sirve para la carga». Pedro mintió, compadre. Mintió con toda el alma para no perder a su compañero. Pero Arrieta no era ningún tonto. Vio la conexión en la mirada del viejo y del caballo. Vio cómo el granizo se tensaba al ver que Pedro estaba angustiado. «No mienta, viejo», le dijo Arrieta de buena gana. «Usted mismo lo ha entrenado, se le nota en la planta. Venga conmigo, le daré un puesto en las cuadras del regimiento». Pero Pedro ya estaba muy viejo y muy roto para la guerra. Se quedó ahí, parado en el polvo del camino, viendo cómo se llevaban a el granizo. El caballo relinchó, un grito largo y doloroso que pareció rasgar el cielo, y por primera vez en su vida se resistió a caminar. Tuvo que venir Arrieta a montarlo personalmente para que el animal cediera. Esa fue la última vez que Pedro vio a su amigo. Se dice que el viejo murió pocos meses después, de pura tristeza, sentado en el mismo bache donde el granizo solía tirar de la carreta. Pero antes de irse, le dejó una bendición al caballo, un susurro que el viento se encargó de llevar hasta los oídos del tordillo allá en los campos de batalla. «Sé fiel a ti mismo, Prieto. No dejes que la maldad de los hombres te ensucie». Y así fue como el granizo pasó de ser el feo de la hacienda a ser el cuaco preferido del coronel Arrieta. El coronel lo amaba, pero de una manera diferente a Pedro. Lo amaba por su fuerza, por su valentía bajo el fuego, por la imagen de guerrero invencible que le daba cuando entraban a los pueblos. Arrieta lo llenaba de adornos, le ponía una silla de cuero fino con estribos de plata, pero nunca llegó a entender lo que Pedro sabía, que el granizo no era una herramienta de guerra. Era una conciencia con crines. El caballo se convirtió en una leyenda en el regimiento. Decían que las balas le tenían respeto, que el granizo de su pelaje lo hacía invisible en medio del humo de la pólvora. Pero el granizo seguía siendo el mismo caballo solitario. No se mezclaba con los otros cuacos, no buscaba el afecto de nadie más que de aquel que ya no estaba. Y mientras Arrieta se llenaba de gloria y de medallas, el granizo empezaba a notar algo. «Usted sabe, compadre, que los caballos ven lo que los hombres ocultan». El granizo veía cómo Arrieta empezaba a recibir visitas nocturnas. Hombres de traje, que no olían a pólvora, sino a perfume barato y a traición. Veía cómo el coronel escondía papeles en sus alforjas,
papeles que tenían el sello del enemigo. El animal sentía que el hombre que lo montaba ya no tenía el pulso firme del que pelea por una causa, sino el temblor ansioso del que espera el pago por una traición. El granizo recordaba las lecciones de Pedro. Recordaba que el honor no está en el color del pelaje ni en las estrellas del uniforme, sino en la verdad de las acciones. Y así, compadre, llegamos al punto donde la tragedia y la justicia se dan la mano. Aquel mediodía en Zacatecas, cuando el granizo decidió que la vida de sus amigos, los soldados que lo cuidaban, valía más que la de su amo traidor. Qué duro es ser un rechazado, ¿verdad, compadre? Pero qué grande es cuando ese rechazo se convierte en la fuerza para hacer lo correcto, aunque nadie lo entienda. El granizo, el feo, el maldito, el que tiraba estiércol, fue el único que tuvo la limpieza de alma para salvar a un batallón entero. Y ahí está ahora, frente a los rifles, esperando que el plomo le devuelva la libertad que Pedro le enseñó a soñar en los potreros de la hacienda. Vea cómo el sol le da en las manchas blancas. Parecen estrellas cayendo sobre un campo de ceniza. El granizo está listo. Ha vivido como un paria, ha servido como un esclavo y va a morir como un héroe. Y Pedro, allá en el cielo de los caballerangos, seguramente ya tiene preparada una cubeta de agua clara y un manojo de alfalfa verde para recibir al único ser que lo quiso por lo que era y no por lo que tenía. Siga conmigo, compadre, que este relato todavía tiene mucho que decirnos. Vamos a ver cómo fue ese último galope, cómo fue que el granizo olió la muerte y decidió enfrentarla de cara, para que usted y yo aprendamos que hasta el más humilde de los animales puede darnos una lección de hombría que ya quisiéramos muchos de nosotros. No se me mueva, que la historia sigue ardiendo. Ponga mucha atención, compadre, porque aquí es donde la puerca tuerce el rabo y donde la seda de los uniformes empieza a traslucir la hilacha de la infamia. Hay hombres que nacen para ser bandera y otros que nacen para ser fango. Pero lo más triste, lo que de veras le revuelve a uno la bilis, son aquellos que se visten de bandera para ocultar que por dentro son puro fango podrido. Así era el coronel Arrieta. Usted lo hubiera visto entrar a aquel pueblo de Zacatecas, compadre, y le juro por la memoria de mis viejos que si hubiera cuadrado como el más humilde de los reclutas. Llegaron un atardecer en que el sol parecía una naranja sangrienta colgada sobre el cerro de la Bufa. El ruido era un trueno que venía de lejos, el choque de los sables, el relincho de cientos de caballos cansados, el crujir del cuero de las monturas y ese canto de las espuelas que es la música de la guerra. Al frente venía él, Arrieta. Válgame Dios, qué estampa. Traía un uniforme que parecía que no conocía el polvo de la sierra, con los botones de bronce brillando como si fueran soles pequeños. Sus botas, compadre, eran espejos negros donde se podía ver la cara de miseria de los que lo miraban pasar. Montaba un purasangre traído de allá de las tierras del norte, un alazán de patas finas y cuello de arco, que bufaba con una soberbia que solo tienen los animales que nunca han pasado hambre. Pero la guerra es una ingrata que no respeta linajes, compadre. Ese alazán, tan fino y tan lucido, no aguantó el paso de la marcha forzada por los pedregales de la sierra. Al entrar a la plaza de la hacienda, ante los ojos de todo el pueblo y de su tropa que lo miraba como a un dios, el animal se dobló. Fue un crujido seco, un suspiro largo, y el purasangre cayó de rodillas, con los pulmones reventados por el esfuerzo. Arrieta, con la agilidad de un gato y la rabia de un demonio, saltó de la silla antes de que el caballo tocara el suelo. No hubo lástima en sus ojos, compadre. No hubo una caricia de despedida para el animal que lo había cargado por leguas. Solo hubo desprecio. «¡Maldita sea esta jaca de seda!», gritó Arrieta, mientras pateaba el cadáver del alazán que todavía estaba tibio. «Necesito un cuaco que tenga hierro en las patas, no un adorno de pesebre». Fue en ese momento, compadre, cuando el destino le jaló la oreja a la tragedia. Los ojos del coronel,
fríos como monedas de plata enterradas en la nieve, recorrieron el patio de la hacienda y se toparon con la carreta del estiércol. Y ahí estaba él, el Granizo. Estaba cubierto de polvo, con el pelaje manchado de la mugre del trabajo diario, pero con los músculos tensos como cuerdas de violín. El tordillo moteado levantó la cabeza y miró al coronel. No bajó las orejas, no retrocedió. Lo miró de frente, como quien mira a un extraño que trae malas noticias. Arrieta soltó una carcajada que sonó a metal roto. «¿Qué es esa cosa?», preguntó, señalando al Granizo con su fusta de cuero. «Parece que al cielo se le acabó la pintura gris y le echó cal encima». «Es el tordillo de la basura, mi coronel», dijo un caporal, queriendo ganar gracia. «Un animal pejo, dicen que trae mala sombra. No sirve para la carga, solo para el acarreo». «¿Mala sombra?». Arrieta se acercó al Granizo. El caballo no se movió, pero sus ojos negros se clavaron en los del hombre. «Me gusta esa fealdad. Tiene cara de que no sabe morir. Desamárrenlo. Voy a sacar a este animal del fango y le voy a enseñar lo que es llevar a un hombre de verdad. Voy a sacarle toda esa duenda de nacedero a punta de espuela». Ahí fue cuando Pedro, el pobre Pedro, que apenas podía mantenerse en pie con su pierna destrozada, se abrió paso entre los soldados. Imagine la escena, compadre. El viejo caballerango, andrajoso, oliendo a paja y a medicina de caballo, enfrentándose al héroe de la revolución que traía el pecho lleno de medallas. «No, mi coronel, por lo que más quiera», suplicó Pedro, cayendo de rodillas ante las botas relucientes de Arrieta. «Ese caballo no es para la guerra. Es un animal de paz. Tiene el alma delicada aunque el cuero sea tosco. Llévese cualquier otro. Llévese al bayo que está en la primera cuadra. Es un hijo de árabe. Es rápido como el pensamiento. Pero a este no. A este no me lo quite». Arrieta lo miró desde las alturas de su soberbia. Para él, Pedro era menos que un puñado de polvo. No hubo palabras de consuelo, compadre. El coronel levantó la fusta y con un movimiento rápido como el ataque de una cascabel, le cruzó la cara al viejo. ¡Zas! El chasquido se oyó en toda la plaza. Pedro cayó al suelo, con la mejilla abierta, y la sangre empezó a mancharle la barba blanca. El Granizo lanzó un relincho que no fue un grito, fue una amenaza, un sonido profundo que hizo que los soldados dieran un paso atrás. El caballo se encabritó, tirando de las cuerdas que lo unían a la carreta, pero Arrieta ya le había echado el lazo al cuello. «Llévense a este viejo estúpido», ordenó Arrieta mientras le ponía su silla de gala al Granizo. «Y tú, mapa de la muerte, prepárate, porque hoy vas a saber quién es tu amo». Pedro se quedó ahí, tirado en el suelo, viendo cómo le ponían el freno de plata a su amigo. El Granizo buscaba la mirada del viejo, y compadre, dicen los que estuvieron ahí, que en los ojos del caballo se veía una tristeza que no era por él, sino por el hombre que lo dejaba. Arrieta montó de un salto y le enterró las espuelas con saña, buscando quebrar la voluntad del tordillo desde el primer momento. Pero el Granizo no saltó de dolor, se quedó rígido como una estatua, aceptando el castigo con una dignidad que Arrieta nunca llegaría a tener. Así salió el regimiento de la hacienda, compadre, con Arrieta al frente, montado sobre el monstruo de manchas. Los soldados, esos muchachos que daban la vida por él, gritaban «¡Viva Arrieta!», convencidos de que seguían al hombre que los llevaría a la libertad. Pobres almas. No sabían que bajo la tela de ese uniforme que tanto admiraban, el corazón del coronel ya estaba vendido. Mire lo que son las cosas, compadre. Arrieta era un ídolo. Tenía esa palabra fácil que endulza el oído del que no tiene nada. Les hablaba de justicia, de repartir las tierras, de que sus hijos ya no tendrían que bajar la cabeza ante el patrón. Pero mientras les decía esas cosas junto a las fogatas, Arrieta ya se había reunido en las sombras con un emisario de los federales. El trato era simple y era asqueroso. El perdón de su vida, un grado de general en el ejército federal y un saco lleno de onzas de oro
a cambio de entregar a todo su regimiento. Los federales querían las cabezas de esos rebeldes, y Arrieta estaba dispuesto a servirlas en charola de plata. Arrieta los guiaba, compadre, montado sobre el granizo. Y aquí es donde la conexión entre la bestia y el traidor se pone espesa como la sangre. Usted sabe que un caballo no solo siente el peso del hombre, siente su intención. El granizo, que había sido entrenado por Pedro para entender el alma de los vivos, empezó a notar el cambio en el coronel. Arrieta ya no buscaba el enemigo con la vista, miraba hacia los lados, nervioso, buscando las señales de la emboscada. El sudor del hombre le sabía amargo al caballo, olía a miedo rancio y a esa podredumbre que sueltan los que están haciendo algo mal. El coronel llevaba en sus alforjas el mapa de la muerte, compadre. Tenía marcada la ruta que los llevaría directo al Cañón de las Sombras, un lugar donde las paredes de piedra se cierran tanto que un hombre no puede ni dar la vuelta a su caballo. Ahí, escondidos entre los riscos y armados con ametralladoras, los federales estaban esperando. Arrieta los llevaba, como el pastor que lleva a las ovejas al matadero, pero él iba vestido de lobo. El granizo empezó a resistirse. Cada paso que daba hacia el cañón, el caballo ponía las orejas hacia atrás, resoplaba con fuerza, golpeaba el suelo con los cascos como queriendo avisar. «¡Camina, animal de porquería!», gritaba Arrieta hundiendo las espuelas hasta que el flanco del tordillo empezaba a sangrar. El caballo aguantaba el dolor, pero no se callaba. Relinchaba hacia atrás, hacia los soldados, como diciéndoles: «No sigan, den la vuelta». Pero los hombres, compadre, somos sordos a la sabiduría de la tierra. Los soldados solo veían la espalda de su coronel, firme y segura, y seguían caminando hacia la boca del infierno. El aire en el cañón era frío, compadre, un frío que se metía en los huesos a pesar del sol. Las paredes de piedra parecían estarse cerrando sobre ellos. El silencio era total, de esos silencios que tienen oídos. Arrieta levantó la mano para que la columna se detuviera. Estaban justo en el punto más estrecho. Él sabía que en cualquier momento, desde arriba, empezaría el fuego. Su plan era simple. En cuanto empezaran los disparos, él espolearía al granizo, pasaría por un pequeño sendero que solo él conocía y dejaría que sus hombres fueran masacrados en el fondo del desfiladero. Vea usted la escena, compadre. Cientos de hombres, cansados, hambrientos, confiando su vida a un hombre que ya les había puesto precio. Y el único que sabía la verdad era el caballo. El granizo sentía la vibración del metal de los rifles allá arriba en los riscos. Olía el aceite de las máquinas de muerte. Y sobre todo, sentía el júbilo oscuro en el cuerpo de Arrieta. El coronel estaba a segundos de ser un hombre rico y un traidor perdonado. Pero el granizo no era un caballo cualquiera. Era el caballo de Pedro. Era el caballo que había aprendido que el honor no se vende por un saco de oro. El tordillo se plantó en seco. Sus patas se hundieron en la tierra como si fueran raíces de un agüehuete milenario. Arrieta, sorprendido, trató de obligarlo, pero el animal ya no respondía al dolor. El granizo giró la cabeza y miró por última vez hacia la tropa. Vio a los muchachos, vio su inocencia, vio su fe. Y entonces tomó la decisión que lo llevaría al paredón, pero que le ganaría un lugar en el cielo de los valientes. Qué cosa tan terrible es la traición, compadre. Pero qué cosa tan luminosa es la justicia cuando viene de donde menos se la espera. Arrieta pensó que montaba a una bestia sin juicio, pero en realidad iba sentado sobre el juez que lo condenaría. El sol se ocultó tras una nube, como si no quisiera ver lo que estaba por pasar. El granizo tomó aire, un suspiro profundo que hinchó su pecho moteado, y se preparó para el último acto de su propia voluntad. No se me distraiga, compadre, que ya estamos llegando al momento donde el trueno se hace carne. Vamos a ver cómo el granizo se convirtió en verdugo para no ser cómplice, y cómo un hombre que lo tenía todo, lo perdió todo por no saber respetar el alma de un cuaco que sabía más de patriotismo que él. Siga escuchando,
que la pólvora ya está quemando la mecha. Acomódese bien, compadre, y apriete el fuste de su silla, porque hemos llegado a ese punto del camino donde la tierra se abre y la verdad sale a flote, aunque sea a punta de cascos y sangre. Hay silencios que pesan más que una montaña. Y el silencio que reinaba en la entrada de aquel desfiladero, allá en las entrañas de Zacatecas, era un silencio que olía a panteón antes de que cayera el primer muerto. Mire bien la escena en el espejo de su mente. Imagine ese cañón, una herida profunda en la piedra de la sierra, donde las paredes de roca se alzan tan altas que parece que quieren pellizcar el cielo. Allá abajo, el aire es rancio, pesado, un aire que no corre, que se queda atrapado entre las sombras como un animal herido. El sol, que allá afuera quemaba la llanura, aquí solo llega como una luz enferma, una claridad gris que no calienta, pero que deja ver la fealdad de las cosas. Al frente de la columna, montado sobre el granizo, iba el coronel Arrieta. Usted lo hubiera visto, compadre, y hubiera jurado que era el retrato mismo de la gloria revolucionaria. Su espalda iba derecha como un mástil. Su mano izquierda sostenía las riendas con una elegancia que engañaba al más pintado. Y su mirada, esa mirada de águila que parecía buscar el horizonte de la libertad. Pero el granizo, compadre, el granizo sentía algo que los soldados no podían ver. El caballo no sentía a un héroe sobre su lomo, sentía a un cadáver que todavía respiraba. Sentía a un hombre cuya alma se había podrido antes de entrar a la batalla. Usted sabe que los caballos tienen un sexto sentido para el peligro, pero lo que el granizo sentía era algo peor que una emboscada de plomo. Sentía el hedor de la traición. Arrieta desprendía un sudor frío, un rastro de miedo y ambición que al caballo le sabía a azufre. El tordillo moteado, con ese granizo de ceniza en su pelaje, empezó a notar que el pulso del coronel en las riendas era un pulso de mercader, no de guerrero. Cada vez que Arrieta miraba hacia los riscos donde se escondían los federales, su cuerpo vibraba con una alegría oscura. La alegría del que ya cuenta las monedas que va a recibir por la sangre de sus hermanos. Llegaron justo a la boca de la Labusca, al punto donde el camino se estrecha tanto que no hay vuelta atrás. El granizo se plantó en seco. Sus patas se hundieron en el suelo de piedra y arena, como si se hubieran convertido en columnas de granito. El animal bajó la cabeza, resopló con una fuerza que levantó el polvo y puso las orejas hacia atrás, pegadas al cráneo, en esa señal que todos los que sabemos de caballos entendemos como un «aquí no se pasa». Arrieta se puso furioso, compadre. La ambición le nubló el juicio. Él veía el final del cañón como la puerta de su nueva vida de general federal y hombre rico. Veía el saco de oro esperándolo y no podía permitir que una bestia de carga le arruinara el trato. «¡Camina, maldito engendro de la basura!», gritó Arrieta, y su voz rebotó en las paredes de piedra como un eco del infierno. El coronel levantó sus botas relucientes y enterró las espuelas de plata en los flancos del granizo. Fue un golpe seco, cruel, una caricia de hierro que buscaba desgarrar la carne para forzar la obediencia. Pero el granizo, compadre, el granizo ya no era el caballo de Arrieta. En ese momento, en su memoria de animal noble, resonaron las palabras que Pedro le susurraba en la hacienda. «Sé fiel a ti mismo, Prieto. No dejes que la maldad de los hombres te ensucie». El caballo recordó el olor a alfalfa limpia, la mano callosa del viejo caballerango y el honor que no se compra con divisas de oficial. Arrieta volvió a hundir las espuelas, esta vez con más saña, queriendo romperle el espíritu al tordillo. Pero el animal no se rompió. Al contrario, se encendió por dentro. El granizo lanzó un relincho que cortó el aire, un sonido que no fue el grito de un animal asustado, sino la sentencia de un juez que ha dictado el final del juicio. Lo que pasó después, compadre, fue más rápido que un chispazo de pólvora. El granizo no se limitó a pararse de manos, hizo un movimiento de resorte,
una explosión de músculos que lanzó a Arrieta por los aires como si fuera un muñeco de paja. El coronel, sorprendido en medio de su soberbia, voló sobre la cabeza del caballo y cayó de espaldas contra la tierra dura del cañón. Arrieta, aturdido, trató de levantarse, buscó su pistola, buscó su dignidad, pero no encontró ninguna de las dos. El granizo no lo dejó. Antes de que el traidor pudiera poner una rodilla en el suelo, el caballo dio un paso adelante. Se alzó sobre sus patas traseras, imponente, enorme, tapando la poca luz que quedaba en el desfiladero. Sus patas delanteras, esas que habían tirado de la carreta del estiércol, bajaron con la fuerza del rayo. El golpe fue seco, compadre. El sonido del herraje chocando contra el esternón de Arrieta se escuchó en todo el cañón, como si se hubiera quebrado una rama de encino viejo. Fue justo en el pecho, ahí donde Arrieta lucía con tanto orgullo las medallas que ya no significaban nada. El coronel soltó un último suspiro de aire rancio y se quedó quieto, con los ojos abiertos, mirando una gloria que nunca llegaría. El silencio que cayó después fue absoluto. Los soldados del regimiento, que venían apenas unos metros atrás, se quedaron petrificados. Vieron a su líder, a su ídolo, al hombre por el que hubieran dado la vida, tirado en el polvo como un perro cualquiera. Pero lo que rompió el alma de esos hombres no fue la muerte del coronel, sino lo que salió de sus alforjas. Con el impacto de la caída, las correas de cuero de la silla de Arrieta se reventaron. De las alforjas de seda, esas que Arrieta no dejaba tocar a nadie, empezaron a rodar monedas de oro. Oro, compadre. Onzas de oro puro que brillaban con una luz maligna sobre la tierra gris del cañón. Las monedas caían y tintineaban contra las piedras, un sonido que a los soldados les supo a insulto, a burla, a precio de venta. Eran los adelantos de la traición, el pago por las vidas de todos esos muchachos que iban detrás. Y junto al oro, una carta, un papel doblado con el sello de los federales. El sargento de la vanguardia, un hombre llamado Manuel que tenía el rostro curtido por 100 batallas, desmontó despacio. Sus manos temblaban mientras recogía el papel. Lo leyó en voz alta, y cada palabra que salía de su boca era un clavo más en el ataúd de la esperanza de esos hombres. Era la orden de entrega, la prueba clara de que Arrieta los estaba llevando a la matanza para salvar su propio pellejo. Los soldados se miraron entre sí. Hombres hechos y derechos, revolucionarios de corazón, empezaron a llorar en silencio. No lloraban por miedo a la emboscada que acababan de evitar. Lloraban porque su fe había sido destrozada. Se dieron cuenta de que habían seguido a un Judas, que habían gritado el nombre de un hombre que los consideraba mercancía. El mundo se les volvió oscuro, compadre, porque no hay herida que duela más que descubrir que tu héroe es un gusano. Y en medio de ese desastre de almas rotas estaba el granizo. El caballo se quedó parado sobre el cuerpo de Arrieta, respirando hondo, con la cabeza alzada. No buscó escapar, no buscó gloria, simplemente se quedó ahí, guardando la entrada del cañón, impidiendo que sus amigos dieran un paso más hacia la muerte. El granizo los había salvado, compadre. Él olió la pólvora de los federales allá arriba, sintió la vibración del peligro y, sobre todo, detectó la podredumbre en el hombre que lo montaba. El caballo moteado, el feo de la hacienda, el animal maldito, fue el único que tuvo la limpieza de juicio para hacer lo que nadie más se atrevió a hacer. Él ejecutó al traidor antes de que la traición se consumara. Los soldados se acercaron al granizo. Ya no lo miraban con curiosidad o con desprecio por su pelaje extraño. Lo miraban con un respeto religioso, como quien mira a un enviado de la justicia divina. El sargento Manuel se acercó, le puso la mano en el cuello al tordillo y sintió el calor de la vida y del honor latiendo bajo la piel manchada. «Nos salvaste, Prieto», susurró el sargento, y su voz se quebró en un sollozo.
nos salvaste de la muerte y de la deshonra. Pero la guerra, compadre, es una maestra cruel, que no admite finales felices. Aunque el granizo les salvó la vida, el reglamento militar no sabe de milagros ni de conciencias animales. Para los altos mandos que llegaron después, para los jueces que no estuvieron en el cañón, lo que pasó fue un acto de insubordinación. Un caballo que mata a un coronel, aunque el coronel sea un traidor, es un peligro. La justicia de los hombres, esa que es ciega pero que también es terca, exigía un castigo. Y así es como llegamos al paredón, compadre. Así es como un caballo que hizo más por la revolución que 10 generales juntos, terminó con los rifles apuntándole al pecho. Los soldados que lo iban a fusilar eran los mismos que él salvó del cañón de las sombras. Sus manos temblaban, sus ojos estaban nublados de lágrimas, pero la orden estaba dada. El granizo los miraba sin rencor. Levantó un poco la pata delantera, raspando la tierra, como si estuviera marcando el ritmo de su propio adiós. Sabía que su misión estaba cumplida. Había limpiado su pelaje moteado de la mancha de la traición y le había devuelto el honor a la memoria de Pedro. Mire usted qué ironía, compadre. El coronel Arrieta murió con oro en las bolsas y una carta de infamia en el pecho. El granizo iba a morir con el pecho limpio y el alma en paz. ¿Quién es el héroe y quién es el animal aquí? Yo creo que la respuesta está clara, aunque la historia se escriba en los libros de manera diferente. Dígame, compadre, ¿está usted listo para el final de esta crónica? Porque la pólvora ya está quemando y el viento de Zacatecas está listo para llevarse el último suspiro de un valiente. Quédese conmigo, que todavía nos falta ver cómo la muerte del granizo se convirtió en la semilla de una leyenda que todavía hace que los hombres se quiten el sombrero cuando pasan por ese cañón. La verdad tiene un precio caro, compadre, y hoy vamos a ver cómo se paga hasta el último centavo. Siga escuchando, que el silencio final está por llegar. Sírvase otro trago, compadre, y no me mire con esa cara de asombro, que la vida, cuando se pone perra, no sabe de finales de cuento de hadas ni de medallas de chocolate. Ya le advertí que esta crónica no se lavaba con agua dulce, sino con la sal de las lágrimas y el plomo de la ingratitud. Hemos llegado al final del camino de El Granizo, y le juro por la tierra que nos ha de tragar, que este es el tramo que más le va a calar en el juicio. Porque la gloria de los hombres es un viento que va y viene, pero la verdad de los valientes, esa se queda pegada a las piedras como el musgo, esperando a que alguien con el alma limpia se atreva a contarla. Mire usted, compadre, han pasado ya más de 100 años desde que aquel cuaco tortillo moteado se plantó en el cañón de las sombras. 100 años, que se dice fácil, pero es el tiempo suficiente para que los montes cambien de forma y para que las mentiras se vistan de gala en los libros de historia. Si usted entra hoy a cualquier cantina de esas viejas, de las que tienen las paredes manchadas por el humo del tabaco y el eco de las guitarras desafinadas, y pregunta por el granizo, se va a encontrar con una guerra que todavía no termina. A mediodía, cuando el calor aprieta y el mezcal empieza a soltar la lengua de los parroquianos, la disputa estalla. Siempre hay un viejo que, con el sombrero echado hacia atrás, jura que el granizo fue un ángel guardián enviado por la mismísima providencia para salvar a un regimiento de inocentes. Pero nunca falta el otro, el que tiene el alma amargada, que golpea la mesa y maldice el nombre del caballo, llamándolo la maldición de Arrieta, la bestia endemoniada que le quitó a México a uno de sus hijos más preclaros. Así es nuestra gente, compadre. Preferimos adorar a un santo de yeso que está podrido por dentro, que aceptar que nuestra salvación vino de un animal que todos despreciamos. Pero deje que le cuente la verdad que no se canta en los corridos más lucidos. La verdad amarga que ocurrió aquella tarde en Zacatecas, cuando el sol se estaba hundiendo tras los cerros como si tuviera vergüenza de lo que iba a presenciar. El regimiento regresó al cuartel cargando el cadáver de Arrieta y las bolsas de oro que eran la prueba de su infamia. Usted pensaría que le darían las gracias al caballo, ¿verdad?
que le pondrían una corona de flores y lo dejarían pastar en los mejores campos por el resto de sus días. Ah, compadre, qué poco conoce usted la condición humana. Los soldados estaban rotos, se sentían huérfanos y engañados. Al matar a Arrieta, el granizo no solo los salvó del plomo federal, también les arrancó la venda de los ojos. Y a veces, compadre, la gente prefiere vivir en la mentira que enfrentar la crudeza de la realidad. Ver a Arrieta muerto en el polvo, con el oro de la traición rodando por el suelo, era un espejo donde se veía su propia estupidez por haberlo seguido. Y en lugar de odiar su propia ceguera, decidieron odiar al espejo. Decidieron odiar al caballo que tuvo la osadía de ser más honesto, más patriota y más hombre que su propio coronel. La orden bajó del mando superior esa misma tarde, una orden seca, dictada por generales que no querían que se supiera que un cuaco moteado había hecho el trabajo de inteligencia que ellos no pudieron hacer. Ejecución por insubordinación, decía el papel. Insubordinación de un caballo, compadre. Válgame Dios. Como si el honor tuviera que pedir permiso para manifestarse. Llevaron a El Granizo al patio del cuartel cuando el cielo ya tenía ese color de herida morada que tienen los atardeceres de Zacatecas. El aire olía a pólvora vieja y a miedo nuevo. El sargento Manuel, aquel que leyó la carta de la traición, era el encargado de dar la voz de mando. Dicen que el hombre no podía ni sostener la espada. Sus manos, que habían degollado enemigos sin parpadear, temblaban como hojas de álamo en medio de la tormenta. El Granizo estaba ahí, amarrado a un poste de mezquite. No le vendaron los ojos, compadre, porque ningún soldado tuvo el valor de acercarse tanto a esa mirada que parecía estarles juzgando el alma. El tordillo estaba limpio. Los muchachos, en un último acto de remordimiento, lo habían cepillado hasta que las manchas blancas parecían estrellas de granito brillando en la penumbra. El caballo no relinchaba, no pateaba las piedras, estaba sereno, con las orejas hacia adelante, mirando a los 6 fusileros que se habían formado frente a él. Eran los mismos muchachos que él había salvado del cañón. 6 hombres que estaban vivos, porque ese animal decidió que sus vidas valían más que la de su amo. «Preparen». La voz del sargento Manuel sonó como un crujido de madera seca. Los Mauser se levantaron. El metal de los cañones brilló con el último rayo de luz. El Granizo exhaló un suspiro largo, un vapor blanco que se disolvió en el aire frío de la tarde. No había odio en sus ojos, compadre. Dicen que lo que había era una lástima profunda, una compasión de gigante por esos hombres pequeñitos que tenían que matarlo para poder seguir viviendo con sus mentiras. ¡Apunten! El Granizo levantó un poco la cabeza, olfateando el viento que venía del norte, como si pudiera oler el jacal de Pedro allá en la hacienda lejana. Quizás en ese momento, el caballo sintió la mano callosa del viejo caballerango acariciándole el bostezo una última vez. Quizás escuchó el susurro de la sierra llamándolo de vuelta a los potreros de la paz. ¡Fuego! El estruendo sacudió las paredes del cuartel y espantó a los pájaros que dormían en los árboles. 6 lenguas de fuego rasgaron la oscuridad y 6 balas de plomo buscaron el pecho del Granizo. El caballo no cayó de inmediato, compadre. Se mantuvo en pie por un segundo que pareció eterno, desafiando a la muerte con la misma terquedad con la que desafió a la traición. Luego, despacio, con una elegancia que le faltó a Arrieta en su caída, el Granizo dobló las patas y se entregó a la tierra. No hubo gritos, solo el sonido del viento de Zacatecas silbando entre las grietas del muro de adobe. Esa noche, el regimiento se quedó en silencio. Nadie celebró el ajusticiamiento. Los soldados se retiraron a sus galeras con la cabeza baja, cargando con una culpa que ninguna victoria militar les iba a quitar. Habían matado a su salvador para salvar su orgullo. Y esa es una carga que dobla la espalda del más pintado. Pero escuche bien esta parte, compadre, porque aquí es donde la historia se vuelve semilla. Pedro, el viejo caballerango cojo,
el hombre que todos creían acabado, nunca recibió el cuerpo de su amigo. Pero semanas después, un soldado desertor, uno de los que estuvo en el pelotón de fusilamiento y que no pudo vivir con el recuerdo de lo que hizo, llegó al jacal del viejo. No traía dinero, no traía noticias de gloria, traía un pequeño envoltorio de cuero atado con un cordel. Dentro, compadre, había una Priat, un mechón de la crin gris y moteada del granizo. El soldado se la había cortado en secreto antes de que enterraran al animal en una fosa sin nombre. Pedro tomó ese mechón entre sus manos temblorosas y dicen que en ese momento el viejo sonrió por primera vez en meses. Guardó ese pelo de caballo como si fuera el tesoro más grande del mundo y lo llevó consigo hasta el día en que él mismo se fue a encontrar con su compañero en los potreros del cielo. Esa Priat de crin, compadre, representa la victoria de lo que nadie ve. Porque la lección del granizo es una lección amarga pero necesaria. El triunfo del débil, del feo, del que nadie da un centavo, no siempre termina en desfiles, aplausos y discursos de políticos de carrera. A veces, compadre, el triunfo es simplemente tener la oportunidad de morir sabiendo que no te manchaste las manos con la maldad del mundo. El triunfo es saber que, aunque el universo entero te llame traidor, tú fuiste el único que mantuvo la vela de la verdad encendida en medio de la tormenta. Mire usted a su alrededor, compadre. El mundo está lleno de coroneles arrieta, hombres que brillan por fuera, que tienen palabras dulces y uniformes impecables, pero que por dentro solo guardan el frío del metal de la traición. Y también está lleno de granizos, seres que por fuera son toscos, que tienen manchas que la gente desprecia, que son juzgados por su pelaje y no por su alma. No se deje engañar por el brillo del sol sobre el oro, compadre. El oro es pesado y hunde al que lo carga. La verdad es liviana y le da alas al que la defiende, aunque esa verdad lo lleve derecho al paredón. Por eso seguimos cantando este corrido, compadre. No lo cantamos para celebrar una ejecución. Lo cantamos para que no se nos olvide que la justicia a veces tiene 4 patas y un pelaje moteado. Lo cantamos para recordarnos que el honor no se hereda con el apellido, ni se gana con las estrellas en los hombros. El honor se amasa día a día en el potrero de la vida, resistiendo el latigazo de la injusticia y oliendo la traición antes de que nos muerda el cuello. Beba el último trago de su mezcal, compadre, que ya la luna está alta y las sombras de Zacatecas están contando sus propios secretos. La historia del granizo es un recordatorio de que la belleza más pura es la que se esconde bajo una piel que todos consideran fea. Que a veces, para salvar a los que amamos, tenemos que aceptar ser los villanos de su historia, confiando en que el tiempo, ese gran caballerango que lo pone todo en su lugar, se encargará de decir quién fue quién en el corral de la existencia. Recuerde siempre al tordillo de las manchas de granizo. Recuerde al viejo Pedro y su fe inquebrantable. Y sobre todo, compadre, recuerde que no todo lo que reluce es gloria, y no todo el que cae en el fango está sucio. La verdad a veces es gris, moteada, y tiene el paso firme de un cuaco que no supo lo que era el miedo. Vaya con cuidado por los caminos, compadre, y si alguna vez pasa por un desfiladero estrecho y siente un viento frío que le eriza la nuca, quítese el sombrero. Quizás es el granizo que todavía anda por ahí, cuidando que ningún traidor vuelva a guiar a los hombres de bien hacia el abismo. Porque mientras haya alguien que cuente esta crónica, el coronel Arrieta seguirá muerto en su infamia, y el granizo seguirá galopando libre en la memoria de los que sabemos que la lealtad es un fierro que se marca en el alma y no se borra ni con la muerte. Vaya con Dios, compadre, y que el ejemplo de ese cuaco tordillo le sirva de brújula cuando la noche se ponga oscura y las voces del engaño le quieran endulzar el camino. Aquí termina el relato del caballón cronista, pero la leyenda
Esa apenas empieza a correr por sus venas. Nos vemos en la próxima vereda.